Muy buenos días, señoras y señores. Permítame presentarme. Mi nombre es Rosa Celina Hernández Pacheco, estudiante de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, UNIAN de Riobamba, Facultad de Jurisprudencia. Vamos a hacer un análisis sobre los tipos objetivos y subjetivos dentro de los elementos del tipo objetivo, en la cual se encuentra el bien jurídico protegido, sujeto activo, sujeto pasivo, verbo rector, elementos normativos, elementos descriptivos, donde tomaremos como ejemplo 10 tipos penales del COIP. En el artículo 141 del femicidio nos dice: la persona que cometa resultado de la relación de poder manifestadas en cualquier tipo de violación, de muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionado con una pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Bien jurídico protegido, la vida. Sujeto activo, la persona no cualificado. ¿Por qué? Porque no especifica quién comete la infracción. Sujeto pasivo, las mujeres. Verbo rector, dar muerte. Elementos normativos, pena privativa de libertad, condición de género, violencia. Elementos descriptivos, de 22 a 26 años. Artículo 144. Homicidio. La persona que mate a otra será sancionado con una pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Bien jurídico protegido, la vida. Sujeto activo, la persona no cualificada. Sujeto pasivo, las personas. Verbo rector, matar. Elementos normativos, pena privativa de libertad. Elementos descriptivos, de 10 a 13 años. Artículo 148. Aborto no consentido. La persona que obligue, fuerce, haga abortar a una mujer que no ha consentido en ello, sancionado con una pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Si los medios empleados no han tenido efecto, se sancionará con tentativa. Bien jurídico protegido, la vida. Sujeto activo, la persona. Sujeto pasivo, las mujeres. Verbo rector, aborto. Elementos normativos, pena privativa de libertad. Elementos descriptivos, de 5 a 7 años. Artículo 154. Intimidación. La persona que amenace o intimide a otra con causar daño que constituye delitos a ella, a su familia, a personas con las que estén íntimamente vinculados, siempre que por antecedentes aparezca verosímil la consumación del hecho, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Bien jurídico protegido, integridad personal. Sujeto activo, la persona no cualificado. Sujeto pasivo, las personas. Verbo rector, intimidación. Elementos normativos, pena privativa de libertad, delito íntimamente vinculado. Consumación del hecho. Elementos descriptivos, de 1 a 3 años. Artículo 187. Abuso de confianza. La persona que disponga para sí a uno tercero de un dinero, bienes, activos, patrimonios entregados con una condición de restituirlos, abusarlos a un modo determinado, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. La misma pena se impone a la persona que abuse de la firma de otra en documento en blanco. Extiende a ella algún documento en perjurio de la firma o de un tercero. Bien jurídico protegido, la propiedad. Sujeto activo, la persona no cualificado. Sujeto pasivo, las personas. Verbo rector, disponga. Elementos normativos, dinero, bienes, actividades patrimoniales. Pena privativa de libertad. Elementos descriptivos, de 1 a 3 años. Artículo 237. Destrucción de bienes del patrimonio cultural. La persona que dañe, deteriore, destruye total o parcialmente bienes pertenecientes al patrimonio cultural del Estado, considerados como tales en la legislación nacional o en el instrumento internacionales ratificados en el Ecuador, sin importar el derecho real que tenga sobre ellos, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Bien jurídico protegido, delitos contra el derecho
a la cultura. Sujeto activo, la persona no cualificado. Sujeto pasivo, el Estado. Verbo rector, daño, deterioro, destrucción. Elementos normativos, bienes, patrimonio cultural del Estado, legislación nacional, instrumentos internacionales, pena privativa de libertad. Elementos descriptivos, de 1 a 3 años total, imparcialmente. Artículo 337. Destrucción o inutilización de bienes. La o el servidor militar, policial que destruya, abandone o utilice la forma injustificada de bienes destruidos a la seguridad pública o a la defensa nacional, poniendo en peligro la seguridad del Estado, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Bien jurídico protegido, la seguridad pública. Sujeto activo, la persona. Sujeto activo, el servidor militar, policía cualificado. Sujeto pasivo, el Estado. Verbo rector, destrucción, abandonar o inutilizar. Elementos normativos, seguridad pública, defensa nacional, a 13 años. Bien jurídico protegido, la vida. Sujeto activo, la persona no cualificada. Sujeto pasivo, las personas. Verbo rector, matar. Elementos normativos, pena privativa de libertad. Elementos descriptivos, de 10 a 13 años. Artículo 148. Aborto no consentido. La persona que obligue, fuerce, haga abortar a una mujer que no ha consentido en ello, sancionado con una pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Si los medios empleados no han tenido efecto, se sancionará con tentativa. Bien jurídico protegido, la vida. Sujeto activo, la persona. Sujeto pasivo, las mujeres. Verbo rector, aborto. Elementos normativos, pena privativa de libertad. Elementos descriptivos, de 5 a 7 años. Artículo 154. Intimidación. La persona que amenace o intimide a otra con causar daño que constituye delitos a ella, a su familia, a personas con las que estén íntimamente vinculados, siempre que por antecedentes aparezca verosímil la consumación del hecho, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Bien jurídico protegido, integridad personal. Sujeto activo, la persona no cualificado. Sujeto pasivo, las personas. Verbo rector, intimidación. Elementos normativos, pena privativa de libertad, delito íntimamente vinculado. Consumación del hecho, demención del hecho. Elementos descriptivos, de 1 a 3 años. Artículo 187. Abuso de confianza. La persona que disponga para sí a un tercero de un dinero, bienes, activos, patrimonios entregados con una condición de restituirlos, abusarlos a un modo determinado, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. La misma pena se impone a la persona que abuse de la firma de otra en documento en blanco, extiende a ella algún documento en perjurio de la firma o de un tercero. Bien jurídico protegido, la propiedad. Sujeto activo, la persona no cualificado. Sujeto pasivo, las personas. Verbo rector, disponga. Elementos normativos, dinero, bienes, actividades patrimoniales. Pena privativa de libertad. Elementos descriptivos, de 1 a 3 años. Artículo 237. Destrucción de bienes del patrimonio cultural. La persona que dañe, deteriore, destruye, total o parcialmente, bienes pertenecientes al patrimonio cultural del Estado, considerados como tales en la legislación nacional o en el instrumento internacionales ratificados en el Ecuador, sin importar el derecho real que tenga sobre ellos, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Bien jurídico protegido, delitos contra el derecho a la cultura. Sujeto activo, la persona no cualificado. Sujeto a 13 años. Bien jurídico protegido, la vida. Sujeto activo, la persona no cualificada. Sujeto pasivo, las personas. Verbo rector, matar. Elementos normativos, pena privativa de libertad. Elementos descriptivos, de 10 a 13 años. Artículo 148. Aborto no consentido. La persona que obligue,
fuerce, haga abortar a una mujer que no ha consentido en ello, sancionado con una pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Si los medios empleados no han tenido efecto, se sancionará con tentativa. Bien jurídico protegido, la vida. Sujeto activo, la persona. Sujeto pasivo, las mujeres. Verbo rector, aborto. Elementos normativos, pena privativa de libertad. Elementos descriptivos de 5 a 7 años. Artículo 154. Intimidación. La persona que amenace o intimide a otra con causar daño que constituye delitos a ella, a su familia, a personas con las que estén íntimamente vinculados, siempre que por antecedentes aparezca verosímil la consumación del hecho, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Bien jurídico protegido, integridad personal. Sujeto activo, la persona no cualificado. Sujeto pasivo, las personas. Verbo rector, intimidación. Elementos normativos, pena privativa de libertad, delito íntimamente vinculado. Consumación del hecho. Elementos descriptivos de 1 a 3 años. Artículo 124. Obstaculización de tareas sanitarias y humanitarias. La persona que con ocasiones y desarrollo de conflictos armados internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre de origen natural, obstaculice o impida al personal médico sanitario de acosorio de la población civil la realización de las tareas sanitarias y humanitarias que puede y deben realizarse de acuerdo con las normativas del derecho internacional humanitario, será sancionado con una pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Bien jurídico protegido, internacional humanitario. Sujeto activo, la persona no cualificada. Sujeto pasivo, personal médico, sanitario o de socorro. Verbo rector, obstaculizar o impedir. Elementos normativos, pena privativa de libertad, derecho internacional, conflicto armado o internacional. Elementos descriptivos, calamidad, desastre natural, sanitario. Artículo 132. Ataque de la integridad del sistema sistemáticos informáticos. La persona que destruye, dañe, borre, deteriore, altere, suspenda, trabe, cause mal funcionamiento o comportamiento no deseado o suprima datos informativos, mensajes o de correo electrónico de sistemas de tratamientos de información telemático o telecomunicaciones a toda parte de sus componentes lógicos. Que el origen será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Bien jurídico protegido, seguridad de las actividades sistemáticas de información y comunicación. Sujeto activo, la persona no cualificado. Sujeto pasivo, el Estado, la ciudadanía. Verbo rector, destruir, dañar, borrar, deteriorar, suspender, causar, suprimir, cometer. Elementos normativos, pena privativa de libertad, infracción, bienes informativos, servicio público. Elementos descriptivos de 1 a 5 años. Privación, ciudadanía, libertad. Artículo 271. Acusación o denuncia maliciosa. La persona que proponga o denuncie ocasional particular cuyos hechos no sean probados, siempre que la acusación o denuncia sean declaradas jurídicamente como malicioso, será sancionado con pena privativa de libertad de 6 a 1 año. Bien jurídico protegido, tutela judicial efectiva. Sujeto activo, la persona no cualificada. Sujeto pasivo, la ciudadanía. Verbo rector, proponer. Elementos normativos, pena privativa de libertad, denuncia, acusación particular, declaración judicial. Elementos descriptivos de 6 meses, 1 año. Hechos maliciosos, sancionado. Muchas gracias. Datos informativos, mensajes o de correo electrónico de sistemas de tratamientos de información telemático o telecomunicaciones a toda parte de sus componentes lógicos.
que lo origen será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años, bien jurídico protegido, seguridad de las actividades sistemáticas de información y comunicación, sujeto activo, la persona no cualificada, sujeto pasivo, el Estado, la ciudadanía, verbo rector, destruir, dañar, borrar, deteriorar, suspender, causar, suprimir, cometer, elementos normativos, pena privativa de libertad, infracción, bienes informativos, servicio público, elementos descriptivos de 1 a 5 años, privación, ciudadanía, libertad. Artículo 271. Acusación o denuncia maliciosa. La persona que proponga o denuncie ocasional particular cuyos hechos no sean probados, siempre que la acusación o denuncia sean declarada jurídicamente como malicioso, será sancionado con pena privativa de libertad de 6 a 1 año. Bien jurídico protegido, tutela judicial efectiva. Sujeto activo, la persona no cualificada. Sujeto pasivo, la ciudadanía. Verbo rector, proponer. Elementos normativos, pena privativa de libertad, denuncia, acusación particular, declaración judicial, elementos descriptivos de 6 meses, 1 año. Hechos maliciosos, sancionado. Muchas gracias.